Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saluda el pastor y amigo doctor Montalvo Suero, en el nombre de Cristo Jesús, a todos los estudiantes que nos están en este momento observando y que queremos compartir con todos ustedes este estudio sobre el libro de Sofonías. El tema principal, como ustedes están observando, es el día de Jehová que encontramos en Sofonía. Pero de manera principal tenemos que saber por qué nosotros tenemos que leer a Sofonía. Sofonías profetizó acerca de un tema crucial que en ese momento era para la nación de Israel, pero también lo es para nosotros en la actualidad. Y se trata del día de Jehová o el juicio de Dios sobre las naciones y también sobre Judá especialmente. Sofonías, que profetizó por el año aproximadamente 625 antes de Cristo, también fue contemporáneo de otros grandes profetas que al igual que él forman una playa de grandes visionarios de parte de Dios. Nos referimos que fue contemporáneo del profeta Jeremías, de Habacuc y de Nahum, los cuales predicaron en el mismo tiempo. Sin embargo, aunque pueden relacionar con los temas, Sofonía se destaca con el tema del día de Jehová. El día de Jehová es un tema interesante que primeramente fue planteado por Joel, el profeta Joel, que lo vio como una gran plaga de langosta y comparó Joel de esta forma. También Amós nos habla el día de Jehová, Isaías, Ezequiel, Zacarías y Malaquías también nos habla del día de Jehová. Todos estos profetas vieron el día de Jehová en dos aspectos distintos. Un aspecto cercano, que es profético, que puede ocurrir en un lapso de tiempo relativamente breve, y otro muy lejano, al cual llamamos escatológico, porque se refieren a los tiempos del fin. Exactamente, todos estos profetas que les mencionamos, Joel, Amós, Isaías, el propio Sofonías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, vieron el día de Jehová primeramente de doble cumplimiento. El primer cumplimiento era el castigo de Dios sobre Israel, que se cumplió en el 721 con la expulsión de Samaria, y el instrumento de Dios para este juicio fue Asiria, quien invadió Samaria y la destruyó y hizo la gran deportación a Siria en el 721, y ya el reino del norte, o sea, las 10 tribus, a partir de ese momento dejaron de existir. Y por eso, en los libros de Segunda de Reyes y los libros de Segunda de Crónica, ya no leemos acerca de Israel como nación, sino que sigue la secuencia de los reyes del sur o los reyes de Judá. En el reino del sur, que es a donde profetiza Sofonías, el día de Jehová se cumple con la invasión de los caldeos, es decir, con la invasión de Babilonia. Y esto ocurrió en varias etapas sucesivas. 605 fue la primera invasión de Babilonia, la sitió, luego en el 597 y finalmente en el 586, donde el reino del sur, que es Jerusalén, su capital, fue totalmente destruida. Sin embargo, en el aspecto futuro del día de Jehová, lejano, escatológico, se relaciona con acontecimientos que nos conciernen a nosotros en la actualidad, y es la semana 70 de Daniel, pero también los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo, que el propio Jesucristo en el Sermón del Monte, que se llama Sermón Escatológico de Mateo 24 y 25, habla de cuáles son las señales de esos días y que por supuesto se relaciona con el día de Jehová. Todo el libro de Apocalipsis nos habla de los juicios de Dios sobre las naciones y los juicios de Dios que vienen para este mundo. En este tiempo, el remanente del pueblo judío tendría un futuro glorioso y el monte de Sión sería elevado, sería puesto, sería ensalzado sobre todos los montes, que también las profecías sobre Jerusalén contemplan dos aspectos. El aspecto cercano que habla el propio, por ejemplo, el propio libro de Jeremías, habla de 70 años de cautiverio, que es el aspecto cercano, y Dios jura que haría retornar otra vez a los cautivos, los cuales se cumple literalmente. En el aspecto lejano, se compara a este periodo exílico como si fuese al periodo trágico de la gran tribulación,
y que después de esta gran tribulación que dice Jesucristo en Mateo, Dios otra vez iba a tener misericordia de su pueblo y lo iba a reunir en Jerusalén, lo iba a restaurar. Por lo tanto, tenemos que ver un aspecto cercano y un aspecto lejano en el libro de Sofonía, y esto tenemos que, cuando leemos a Sofonía, ir subrayando esta palabra, esta frase del día de Jehová. Para nosotros el día de Jehová como iglesia es la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia, es la gran tribulación a la cual tenemos que estar preparados y escuchar el mensaje de Sofonía, que es tan vigente para el año 625, donde él profetizó, como para nosotros en la actualidad. Por tanto, al estudiar Sofonía, debemos reflexionar sobre todo, que es el mensaje de Sofonía, que reflexionar sobre nuestros caminos. Y vemos la frase célebre de Sofonía, y esa frase célebre es que nosotros tenemos que meditar sobre nuestros caminos, nuestra conducta, en el sentido de que los alumnos pueden aprender la necesidad de estar preparados para el día de Jehová. Es decir, no contaminarnos con las costumbres de la sociedad, la cual nos habla de la gravedad del pecado ante Dios. Lo que ocurría en el contexto de Sofonías es particularmente serio. La sociedad se había contaminado con las costumbres pecaminosas de los pueblos, habían seguido las costumbres de los pueblos y por lo tanto ya había una dejadez espiritual. Nosotros tenemos que elegir entre que seguir a Dios o seguir las costumbres de los pueblos. Y por lo tanto, para estar preparados, nosotros nos está hablando Sofonía de que tenemos que apartarnos de esas costumbres pecaminosas de los pueblos, que es el llamado principal que nos hace Sofonía. Si Judá hubiese escuchado el llamamiento de Sofonía, no hubiese pasado por ese terrible acontecimiento como fue la gran deportación y la expulsión de Jerusalén. Veamos a grandes rasgos el libro de Sofonías. Su autor, como así lo establece el primer versículo, es Sofonías, que significa Dios protege. Es descendiente del rey Ezequías. Nos dice que es hijo de Cus, hijo de Gedalía, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y su ministerio se desarrolló durante el reinado de Josías. Usted dice, Josías gobernó en el 640 al 609 antes de Cristo y se tiene en la Biblia como un rey bueno, correcto, como un rey bueno después de la reforma que le instauró, pero antes de la reforma de Josías, antes del descubrimiento del libro de la ley, lógicamente Josías había seguido las costumbres paganas de los pueblos y había seguido diríamos, esa tendencia prejuiciosa hacia el pecado que los reyes anteriores a él habían dejado. Una crisis profunda de espiritualidad, una crisis profunda de moralidad en el pueblo y se habían apartado completamente de Dios. Tal vez suponía, se puede decir que contribuyó grandemente a la reforma de Josías. Es posible que haya contribuido este mensaje profético. El libro fue escrito, se dice, en el periodo que transcurre, 640, 612. Algunos lo fechan en el 625 como el año más probable. Y fue escrito, dirigido a Judá, que es el reino del sur, por supuesto, y fue escrito desde Jerusalén, la capital del reino, y su tema principal, como ya lo hemos visto, es el día de Jehová y la restauración futura sobre Judá. Parece que ya todo estaba escrito. Dios ya sabía cuál sería la reacción del pueblo y ya Dios habría determinado que tendría misericordia de Israel aún en el juicio, como vemos en el libro de Sofonía. Este libro es breve, consta de 3 capítulos con un total de 53 versículos y se distingue en él claramente 3 secciones principales. Cada capítulo me habla de una profecía de Sofonía. La primera profecía es el día de Jehová y el juicio contra Judá, que son el primer capítulo entero del 1 al 18. La segunda profecía es el día de Jehová y el juicio contra las naciones vecinas, capítulo 2 entero del 1 al 15. Y la tercera y última profecía de Sofonía es el pecado de Jerusalén
y la promesa de restauración que haría sobre su pueblo que encontramos en el capítulo 3. Sofonías, como vimos anteriormente, profetizó durante el reinado de este gran rey llamado Josías, que lo encontramos en Segunda de Crónica, capítulo 34, un tiempo de gran crisis moral y espiritual, producto de una larga época de decadencia provocada por reyes malvados, que diríamos, matizada esa época por grandes pecados, inmoralidades, idolatrías, injusticias sociales, opresión a los pobres, como lo vemos también en los contenidos de estos profetas que fueron contemporáneos de él. En el mensaje de Habacuc y el mensaje de Nahum encontramos la connotación de esa época. Así que entendemos el por qué Sofonía trajo este mensaje enérgico de juicio, de condenación, en un tono severo, hace un llamado vehemente al arrepentimiento de toda la nación. Su propósito es triple. Primeramente, denunciar los pecados de Judá, lo cual hace enfáticamente en el capítulo 1 y capítulo 3. Anuncia el día de juicio de Dios, el cual sería inminente, y hace también un llamado solemne al arrepentimiento, porque cada vez que Dios derrama su juicio, siempre deja una puerta abierta de misericordia, de arrepentimiento para toda la nación. Por lo cual, Sofonías es un llamado suplicante a todo el pueblo de Dios y dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Los humildes son los que se humillan ante Dios, o vienen ante Dios con un corazón quebrantado, un corazón contrito, un corazón no arrogante, que reconocen su pecado. Y como dice Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, estos son los humildes de la tierra. Buscad justicia, que esta es la verdadera religión. No es simplemente grandes sacrificios, grandes actos en el templo, sino cuál es la verdadera religión para Sofonía. Y este texto clave, Sofonía 2:3, que nos dice, repetimos: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardado en el día de la ira de Jehová. Y este mensaje lamentablemente no fue escuchado. El profeta también anuncia que habría salvación para un remanente de Judá y termina su libro con grandes promesas para Sion, las cuales se cumplirán en el reinado universal de Jehová. El día de Jehová, como lo hemos visto en Sofonía, en su aspecto cercano, se está refiriendo a la invasión de los caldeos, y esta se van a cumplir por el año 6, en 3 etapas sucesivas. Primero, en el 605, Nabucodonosor sitió Jerusalén y llevó cautivo a más de 10,000 judíos de las clases selectas de Judá, entre los cuales, por supuesto, está Daniel y sus amigos, que lo vemos en el capítulo 1 de Daniel. En el 597, en el reinado de Joacín, el propio rey es llevado cautivo junto a un numeroso pueblo judío, entre los cuales estaba Ezequiel, siendo apenas un niño o un adolescente, el cual profetiza en el extranjero. Y en el 586, Nabucodonosor invade la ciudad, reduciendo las cenizas, destruyendo el templo, y lógicamente todos los judíos fueron, diríamos, llevados cautivos a Babilonia, mientras que un grupo reducido huyó a Egipto, entre los cuales también estaba Jeremías, este profeta que nosotros encontramos con gran mensaje en los profetas mayores. En el aspecto escatológico, el día de Jehová, Sofonía declara lo siguiente, y eso tenemos que ver, porque Sofonía tenemos que leerlo no solamente por su certeza en las profecías que está proclamando, las cuales se cumplen al pie de la letra, tal como lo declaró, sino también porque esa certeza nos dice a nosotros que del día de Jehová en el aspecto escatológico. Sería un día de ira aquel día, dice Sofonías, día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento. Sofonía 1:15. También sería un día bien extraño, de tiniebla y oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento. Y Jesucristo en Mateo 24 nos dice, lógicamente, que las estrellas caerán del cielo
la luna perderá su resplandor, el sol no dará su luz, y nos habla de las condiciones de ese día en que Dios derramará su juicio, que coincide perfectamente hablando, perfectamente bien con lo que son las señales antes de la segunda venida de Cristo. Este día Dios juzgará todas las naciones de la tierra, que Cristo habla también del juicio de las naciones. Y el Apocalipsis me habla también del juicio de las naciones. Daniel también me habla del juicio de las naciones, porque habrá un juicio para todas las naciones, como declara el libro de Sofonía en su capítulo 2. Dice Sofonía en el 3:8, hablando del juicio de naciones. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque Dios se levantará y juzgará a todas las naciones. Porque mi determinación, o sea, lo que ya Dios ha determinado, ha decretado, es reunir las naciones, juntar los reinos. Y cuando habla de reunir las naciones, juntar los reinos, lo vemos en Daniel, lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Zacarías, que va a reunir las naciones en el valle de Jezreel, que es el valle de Armagedón, y hará grandes juicios en contra de las naciones, como Zacarías 14 lo está afirmando. Rejuntará los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y otro profeta nos dice en un lenguaje, diríamos, bien simbólico, no dejará ni raíz ni rama. Este día será un día, sin embargo, de regocijo, pues Dios estará en medio de ti, oh Israel. Y por eso hay un canto de júbilo, un llamado a alegrarse, que dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y este gozo de júbilo es por lo que Dios hará finalmente sobre Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, o sea, te has olvidado de tus juicios, de tus maldades, de tu pecado. Jehová ha sido clemente contigo. Y dice, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal, porque Dios, por supuesto, reinará directamente en Jerusalén. No Dios, sino Jesucristo, reinará sobre Jerusalén. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Y esta es la promesa de que Dios establecerá su trono, Dios establecerá su reinado en el milenio desde Jerusalén, y por lo tanto Jerusalén será exaltada durante el reinado del Mesías. Después, finalmente, como lo declara Mateo 24:21, traerá tribulación. Después de la tribulación de aquellos días, Dios restaurará a Israel y será habilitada un remanente, y se va habilitado con un habitado, perdón, por un remanente santo. Y eso lo dice Sofonías capítulo 3, que es el principal mensaje de Sofonías. Por eso es tan relevante para Israel. No solamente está decretando juicio, sino que está decretando palabras de Dios sobre lo que va a ser en el futuro sobre Jerusalén. Y actualmente es un tema que está sobre el tapete, ya que estamos inmersos en una guerra de Israel contra, diríamos, contra el Estado Islámico, por así decirlo, una guerra de Israel que comenzó con la Franja de Gaza y que se ha extendido hasta Irak, y que no sabemos hasta dónde se va a extender en la actualidad ni cuándo va a terminar. Pero sí sabemos que los propósitos de Dios en todo caso se irán cumpliendo paulatinamente. Dice Sofonías capítulo 3, verso 18 al 20, reuniré a los fastidiados, esto es, aquellos que fueron deportados, aquellos que sufrieron el castigo de Dios, lógicamente, por causa de sus pecados. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, y largo tiempo pasado que Israel ha sido fastidiado. No solamente comenzó con la invasión de Nabucodonosor en el 586, sino que también siguió bajo los medos y los persas
bajo el imperio griego, bajo el imperio romano, y en el imperio romano sufrió bastante porque Israel fue dispersada en el año 70 y sufrió otra gran diáspora que fue en el siglo pasado, en el 1948, que logró otra vez establecerse como nación en el territorio palestino y tiene pocos años de haberse establecido en ese territorio. Y por tantos años, más de 2000 años, Israel ha sido fastidiado por las diferentes naciones vecinas que han hecho guerra contra él. Y por lo tanto, Sofonías dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues yo pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios promete, por lo tanto, en esta profecía, levantará su cautiverio. Esto es, como dijo Jeremías, después de los 70 años, Jerusalén otra vez sería habitada, y así lo vemos en los libros de Nehemías y los libros de Esdras, como paulatinamente Jerusalén comenzó siendo habitada de nuevo y comenzó siendo reconstruida. Y también vemos, amén, esa voz profética del Señor en este tiempo de un post-restauración de Israel. ¿Cómo vemos a Cristo en Sofonía? Cuando leemos Sofonía, también tenemos que mirar qué nos habla de Cristo. Hay un tema importante para la iglesia que es el día de Jehová, que se refiere, por supuesto, a aspectos relevantes escatológicos que se relacionan con la promesa del reinado universal de Dios o con la promesa de la segunda venida de Cristo. Esto, por lo tanto, incluye la exaltación del monte de Sión, pero cuando exalta el monte Sión, también establece que Cristo reinará en Sión y desde allí va a regir con vara de hierro a todas las naciones de la tierra. Por esto Sofonía le hizo este llamado a Jerusalén, que a pesar de todas las amarguras que ha pasado por siglos, le dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jehová estará en medio de ti. Todopoderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, observándote, mirándote, y se regocijará sobre ti con júbilo, con cántico de júbilo. La iglesia en el día de Jehová, ya que está relacionado con un tema que nos concierne a nosotros en la actualidad, tenemos que relacionarnos con lo que nos dicen las escrituras y especialmente el Nuevo Testamento con respecto al día de Jehová. En el día de Jehová, Cristo peleará contra todos los ejércitos del anticristo, lo cual serán reunidos en el valle de Megiddo. Lo encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 21. ¿Qué papel tiene la iglesia en el día de Jehová? Siempre he dicho a mis estudiantes que ningún papel. Israel sí tiene un papel preponderante en el día de Jehová porque pasará por un tiempo de angustia, cual nunca lo ha pasado. Y cuando leemos Mateo capítulo 24 y 25, no es un mensaje que Jesucristo dirige a la iglesia. No, es un mensaje que está dirigiendo al pueblo de Israel, indicándole que Israel sí pasará por la gran tribulación. Y cuando dice, por causa de vosotros estos días serán acortados, no es por causa de la iglesia, sino por causa de su pueblo Israel, el cual pasará por esta gran tribulación. La iglesia desciende con Cristo como esposa, pues viene de las bodas del Cordero. Y lo encontramos en Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. No está presente durante el día de Jehová o la gran tribulación. Y es claro que la iglesia no pasará por el día de Jehová, como dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran en la tierra. La iglesia no será probada. La iglesia sí comparecerá ante el tribunal de Cristo, que se llama Bema Cristo, pero no comparecerá ante el trono blanco, ni tampoco la iglesia va a atravesar por esta época tenebrosa del día de Jehová. Romanos capítulo 5, versos 9 al 10, también hay otro texto que nos confirma lo que estamos diciendo. Dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, porque fuimos, Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros enemigos, mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira. ¿Y de qué ira está hablando? De la ira de Jehová. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y esta es la explicación que el apóstol Pablo nos ofrece, el razonamiento, mucho más estando ya reconciliados con Cristo, seremos salvos por su vida. Y lógicamente podría citarle no solamente dos textos para demostrarle que la iglesia no pasará por este día tenebroso, sino muchos textos más, pero el tiempo no da para más. Si usted quiere, investigue el tema para que se dé cuenta juntamente con nosotros que la iglesia no está pautada, no tendrá ninguna participación, ninguna parte en lo que se llama la gran tribulación o el día de Jehová, porque la iglesia será, amén, librada de estos juicios, pero Israel tiene un papel en este juicio. Finalmente podemos preguntarnos qué aprendemos del libro de Sofonía. Cuando usted lea Sofonía, tiene que ver estos 4 puntos principales. Número 1, que siempre tenemos la alternativa de elegir buscar a Dios y de no seguir las costumbres de la sociedad en la cual vivimos. Ese fue el problema de Israel, que Sofonías confrontó. Sacerdotes, príncipes y el pueblo entero seguían las costumbres de los pueblos vecinos y no seguían la ley de Dios. Nosotros no podemos seguir esta misma tendencia, sino que como pueblo de Dios tenemos esa alternativa de no porque otro lo haga, porque vivimos en tiempos más modernos, tenemos que comportarnos como ellos se comportan, flexibilizando y violando las leyes y los principios de Dios. Número 2, que la rebelión contra Dios trae siempre consecuencias negativas, dolorosas, de juicio. Eso fue para Israel, pero también puede serlo para la iglesia si la iglesia no se percata y no se arrepiente. Recuerde el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Algunas fueron removidas de su lugar y otras pasaron por duras pruebas y otras también, amén, pasarán por juicio de parte del Señor. ¿Por qué? Porque se estaban apartando los principios por el cual estaba escrito. Son 7 iglesias, 7 circunstancias diferentes que las cuales vivieron, que atravesaron. Y por lo tanto, si nosotros no nos velamos como iglesia, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, si ellos siendo rama natural fueron desgajados, cuánto más nosotros siendo ramas artificiales injertadas no seremos igualmente castigados. Así que no nos creamos que somos inmunes a todo, no nos creamos que no podemos ser tocados. No comencemos a decir que somos hijos de Dios y que podemos hacer y deshacer cualquier cosa. Como hijos de Dios, tú lo demuestras obedeciendo y sometiéndote a las leyes de Dios. El pecado es grave. Dios no tolera el pecado ni aún a sus hijos muy amados. Dice la Biblia de David que tiene el corazón semejante a él. Y sin embargo, David pecó y David fue castigado cada vez que pecó, porque Dios no tolera el pecado. Es una ley de cero tolerancia contra el pecado. Tercero, aprendemos que en el juicio de Dios siempre habrá un camino para arrepentimiento y restauración. Así como le mostró Sofonías, lo leemos también en Apocalipsis, que cada vez que venían esos juicios de Dios, dice Apocalipsis, y ni aún así los hombres se arrepintieron ni dejaron de pecar. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta que Dios mantiene en cada época oscura en la cual la humanidad atraviesa para que todo aquel que escuche la voz de Dios entre por ella. Por eso dice el mensaje Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, ya que la salvación es personal,
yo entraré en su corazón y habitaré en él, cenaré con él, que eso es señal de armonía. Y en cuarto lugar, cuando obedecemos a Cristo, cuando obedecemos a Dios, Dios está en medio de ti como poderoso gigante, en medio de tu vida. Si es iglesia, en medio de tu iglesia, en medio de la iglesia, estará Cristo como poderoso gigante y nadie, y Él estará ahí para salvarnos y nadie podrá hacer frente a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a leer en este día este libro de Sofonías que apenas tiene 3 capítulos y vas a encontrar toda esta gama de tesoro. Toma un marcador amarillo, subraya los versículos clave, toma una libreta, comienza a apuntar y mire, aquí tenemos también algunas preguntitas acá al final usted puede preguntarse y hacer la sofonía. Investigue si no encuentra datos suficientes en el libro. ¿Quién fue Sofonías? ¿Cuál es el tema principal de Sofonías? Investíguelo, escribe en una libreta. Hable sobre los propósitos de este libro. ¿Cuáles fueron los 3 propósitos de Sofonías? Y diga cómo Sofonía presenta el día de Jehová. ¿Qué implicaciones tiene el día de Jehová para nosotros como iglesia? ¿Y qué implicación tiene el día de Jehová para Israel en el aspecto escatológico? Hable sobre esto. Y sobre todo, no termine de estudiar este libro sin hablarme de Cristo en Sofonía. Cómo Sofonía nos presenta a Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si has llegado al final con nosotros, es porque este curso te ha interesado. Te pido encarecidamente que estudie el libro de Sofonía y que nos siga para ver nosotros el estudio de Ageo, que es el que continúa más adelante. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Recibe un saludo de su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Que Cristo le bendiga a todos grande y poderosamente en el nombre del Señor Jesús.